Bienvenidos al estudio de Crystal Clear Electronics mientras continuamos con nuestra segunda temporada. Hoy presentamos el capítulo 12, donde aprenderemos sobre la conversión de digital a analógico. Soy Gergely Satmari, estudiante de licenciatura en la Universidad de Tecnología de Budapest, y estoy acompañado por Zoran Jurica, estudiante de maestría en la misma universidad. Él es el presentador de este capítulo. Hola, así es, hoy hablaremos sobre la conversión DA. Primero veremos qué son estos conversores de digital a analógico y para qué se pueden utilizar. Luego discutiremos cómo funcionan y cuál es su estructura interna, y al final del capítulo de hoy probaremos el conversor DA de un microcontrolador. Generaremos un voltaje fijo y también lo usaremos para crear una onda senoidal. Esta será la parte más interesante, así que quédense hasta el final del capítulo. Puedes encontrar la versión escrita de lo que discutimos en el video en nuestro sitio web, crystalclearelectronics2.eu. No dudes en consultarla también. Sin embargo, ten en cuenta que el hardware utilizado en el video será diferente al hardware utilizado en el currículo escrito. Esto se debe a que la placa de desarrollo núcleo que se muestra en el video es mucho más fácil de conseguir. Puedes verlo en la tabla aquí. Por eso te animamos a que consigas la placa de desarrollo y realices los ejercicios con nosotros. Empecemos. Este capítulo fue escrito por Víctor Vinche y Gabor Baraksi y revisado por Mate Prinzberger. Empecemos. Zoran, tienes la palabra. Gracias, Gerge. Ya has oído hablar de los convertidores analógico-digitales en las lecciones anteriores. Ya es posible digitalizar señales analógicas. Sin embargo, el mundo no es digital, y para hacer que estas señales sean perceptibles nuevamente para los humanos y el entorno, se requiere la conversión de digital a analógico. Así que, la conversión de digital a analógico es el vínculo entre el mundo digital y el mundo analógico, que existe desde la aparición de los procesadores, pero que solo se ha vuelto ampliamente disponible en las últimas 2 o 3 décadas con la llegada de los DAC monolíticos integrados en un solo cristal de silicio. Por lo tanto, los DAC son dispositivos que reciben una señal digital, por ejemplo, un número de 8 bits como entrada, y producen un valor analógico correspondiente en la salida, que la mayoría de las veces es un determinado nivel de voltaje. Los DAC tienen una amplia gama de aplicaciones, algunas con una función de conversión de digital a analógico evidente a simple vista, y otras en las que hay que profundizar más para descubrir su papel. Uno de los ejemplos más evidentes con el que todos se han encontrado es la música. Una vez que las grabaciones de sonido se realizan en el estudio, son editadas por ingenieros de audio y luego las copias digitales están listas para su distribución. Sin embargo, esto no es audible porque el sonido se almacena en formato digital, pero para que sea consumible, la representación digital debe convertirse nuevamente en sonido. El siguiente ejemplo es el video, que tiene muchas similitudes con el punto anterior. Así es. Para mostrar películas almacenadas o transmitidas en formato digital, es necesario convertir las señales de video de digital a analógico. Por ejemplo, si se utiliza un conector VGA, la conversión de digital a analógico ya se realiza en la computadora, por lo que se podrían medir señales analógicas en el cable VGA. Sin embargo, las conexiones de monitores modernos generalmente son digitales ahora. Por ejemplo, HDMI procesa las señales digitales dentro del monitor, convirtiéndolas en señales analógicas, que luego pueden usarse para mostrar la imagen en la pantalla. El convertidor de HDMI a VGA que está sobre la mesa también incluye un convertidor DA, que convierte la señal digital HDMI en VGA analógica. De hecho, en el lateral del dispositivo se puede ver la salida de audio, que también es generada a partir de la señal HDMI mediante una lógica adecuada y el convertidor DA conectado a ella. Además, en algunos sistemas de monitoreo, el ADC digitaliza las señales analógicas que se van a medir y luego las envía al microcontrolador para su procesamiento. Luego, el controlador envía una señal calculada a partir del valor medido a la unidad, que la convierte nuevamente en una señal analógica. De hecho, la mayoría de los potenciómetros digitales también están basados en DACs. Estos potenciómetros tienen algún tipo de interfaz digital, generalmente I2C. Además de estos, por supuesto, los DACs se utilizan en muchas otras áreas.
Aquí solo se presentan algunos ejemplos típicos. El punto principal es que los DACs convierten un valor de entrada digital, en términos prácticos, un valor numérico, en una señal analógica. Ahora veamos las principales características de los convertidores digital a analógico. La primera es el rango de salida. El rango de salida es la diferencia de voltaje o corriente entre las señales de salida máxima y mínima de un DAC. La segunda es la resolución. La unidad básica de la resolución es el bit. En términos prácticos, esto significa el cambio en el valor de salida, es decir, el cambio en el voltaje o corriente de salida que resulta del cambio del bit menos significativo en la entrada, llamado LSB. Por ejemplo, el rango de salida de un DAC de 8 bits tiene 255 partes, que es 2 a la potencia de 8 menos 1. Así que la resolución es una parte de 255 del rango de salida. La tercera es la tasa máxima de muestreo. La tasa máxima de muestreo es la velocidad máxima a la que el DAC puede producir una salida que aún cumpla con las especificaciones. Intentar controlar el DAC más rápido que esto resultaría en una forma de señal diferente a la esperada. La cuarta es el error de offset. La figura que se muestra en la pantalla ilustra claramente el error de offset. El eje vertical muestra el código de entrada digital del DAC representado en 3 bits, y el eje horizontal muestra el valor de salida analógica. El error de offset es la diferencia entre la salida ideal y la real cuando la entrada digital es 0. Se puede ver claramente que la señal de salida real se desvía de la línea ideal en 1.5 LSB para el código de entrada 0. La forma más sencilla de compensar este error es medir el valor de salida para la entrada digital 0, luego recalcular este valor a un valor digital y restarlo de los demás códigos de entrada. A continuación está el error de ganancia. Esta figura ilustra el error de ganancia. El error de ganancia es la diferencia entre el valor de salida ideal y el real después de corregir el error de offset en el valor máximo de entrada digital. Dado que las pendientes de las dos líneas son diferentes, se puede ver que la diferencia entre la salida ideal y la real será mayor en la entrada máxima. Ahora veamos el DNL, que corresponde al término inglés que significa no linealidad diferencial. Idealmente, si la entrada digital aumenta en un solo paso, la salida debería aumentar en un LSB, es decir, el bit menos significativo. La desviación respecto a un LSB es el DNL. La figura muestra que la salida analógica, que es el eje X, no cambia proporcionalmente en función de la entrada digital, que es el eje Y. Por cada cambio unitario en la entrada, no hay exactamente un cambio de un LSB en la señal de salida. El grado de desviación se indica en el DNL. En el caso extremo, puede ocurrir un error de monotonicidad, lo que significa que si se introduce un valor más alto de código de entrada digital, el valor de salida analógica disminuirá. El siguiente parámetro es el tiempo de establecimiento, que especifica el tiempo que tarda en fijarse el valor de estado estable dentro de un error de más o menos un LSB en la salida al cambiar la entrada digital del mínimo al máximo. También podemos hablar del transitorio de conmutación. Cuando se cambia el valor de entrada, aparecen picos indeseados en la señal de salida causados por la conmutación no simultánea de los interruptores del DAC. Hablaremos más sobre estos interruptores en el capítulo de tipos de DAC. Esta figura ilustra el transitorio de conmutación. Aunque se aplique una onda senoidal digital ideal a la entrada, aparecen transitorios indeseados en la onda senoidal analógica medida en la salida cuando varios valores locales cambian simultáneamente. La siguiente característica es la relación señal-ruido, o SNR por sus siglas en inglés. La relación señal-ruido es la proporción entre la señal útil en la salida y el ruido. Dado que las diferentes magnitudes físicas de la señal y el ruido generalmente varían en varios órdenes de magnitud, esta relación se determina en una escala logarítmica medida en decibelios. Se determina midiendo la potencia de la señal útil y del ruido utilizando la siguiente fórmula. La SNR en decibelios es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia de la señal sobre la potencia del ruido. Sin embargo, si queremos calcular con la amplitud de la señal y el ruido,
debemos usar la siguiente ecuación. La SNR, medida en decibelios, es igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de la amplitud de la señal sobre la amplitud del ruido. Entre los errores descritos anteriormente, la aplicación decide cuáles pueden ser tolerados. Para los DAC utilizados en aplicaciones de audio, es común una alta resolución, de 24 bits, y es importante que tengan una distorsión mínima. Además, la tasa de muestreo es baja, usualmente hasta 190 y 2 kHz. Mientras que los DAC utilizados para video se enfocan en la velocidad, por ejemplo, los que se usan en teléfonos móviles pueden tener una tasa de muestreo de varios gigahercios y una resolución de hasta 16 bits. Un DAC integrado en un microcontrolador puede utilizarse para una amplia gama de tareas y simplifica el proceso de diseño al eliminar la necesidad de un DAC discreto. Para cada componente electrónico, podemos hablar de implementaciones discretas, es decir, que requieren elementos de circuitos separados, o de implementaciones integradas, lo que significa dentro de un solo elemento de circuito. Las aplicaciones típicas para DACs integrados son el control de pequeños motores, la generación de señales de calibración para sensores o, con algunos compromisos, la reproducción de archivos de audio. Dependiendo de la aplicación, existen varios tipos de DAC entre los que se puede elegir. No hay uno que sea el mejor en todos los aspectos porque hay parámetros que se optimizan de manera opuesta. La resolución y la tasa máxima de muestreo son buenos ejemplos, así que siempre elige un DAC en función de la tarea que vayas a realizar. En el siguiente video, comenzaremos analizando los diferentes tipos de DAC y cuándo utilizarlos. Así es, no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.